Hola, me llamo Consuelo Escribano Velasco y soy arqueóloga. Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia de Castilla y León, queríamos dar unas pinceladas sobre la datación en arqueología. Como muchos de ustedes sabrán, los arqueólogos, entre otras muchas cosas, trabajamos en los yacimientos arqueológicos y con sus artefactos. Y es muy importante para nuestro trabajo caracterizar y conocer el origen y la evolución de los mismos, y todo ello se hace a través de la aplicación de métodos científicos que, si bien al inicio eran encaminados fundamentalmente a establecer cronologías relativas, con el tiempo y sobre todo con la revolución isotópica o radiocarbónica ha permitido el avance y la colocación de la data de forma absoluta. En el inicio, los arqueólogos, como historiadores que somos, acudíamos a los calendarios históricos de cada una de las diferentes culturas. Para los griegos el mundo había empezado en un momento, para los mayas o los aztecas en otros momentos, o para los musulmanes existen otras dataciones. Nosotros, por las circunstancias geográficas y culturales, nos movemos fundamentalmente, o nos hemos movido en dos etapas: AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Pero esto solo permite establecer o bien baremos de periodos o bien fechas concretas. Nos enfrentábamos los arqueólogos a la necesidad de datar yacimientos mucho más antiguos, fundamentalmente en la prehistoria, donde no existen datos calendáricos tradicionales. A lo primero que se acudió fue a aplicar la estratigrafía que estaban aplicando los geólogos, fundamentalmente Lyell. Después, con el tiempo, los arqueólogos fuimos puliendo esta cuestión y ya no nos interesaba solo datar los sedimentos, sino datar los objetos que aparecían en determinados sedimentos. Así nace la datación relativa. Esto permite establecer fechas ante-Quem y post-Quem, y se hace a través de diferentes métodos. Os voy a hablar de algunos de ellos, de los más importantes que se utilizan en arqueología. La superposición estratigráfica de la que os acababa de hablar hace un momento nos conducía a saber cuándo unos elementos eran más antiguos que otros. Y además establecer seriaciones tipológicas que nos iban dando cronologías diferentes. La gran revolución inicial en la arqueología fue el que hubiera científicos que establecieran tres edades, ¿no? La edad de la piedra, la edad de los metales, primero del bronce y luego la edad del hierro. Eso fue un avance fundamental, pero esta cuestión ha proseguido afinando muchísimo más. Esa seriación tipológica de esos objetos ha sido algo fundamental para que nosotros podamos establecer a qué tipo de civilización y a qué tipo de periodo pertenecen esos objetos, esos estratos dentro de los yacimientos. Además, por una cuestión de fluctuaciones climáticas, se podían realizar columnas de sedimentación marina e incluso columnas de hielo que nos permitían establecer dataciones de periodos bastante antiguos. También una cuestión que tiene en su fondo o en su trasfondo las situaciones climáticas son perfectamente datables a través de columnas polínicas, del estudio de los pólenes a través de columnas dentro de nuestras excavaciones, y las dataciones faunísticas, es decir, las dataciones de los huesos de los diferentes tipos de animales, y sabemos que hay fauna extinta, lo que nos está dando fechas ante-Quem para esos sedimentos y para esos huesos. Además, surgen otras ciencias auxiliares de todo esto, como la glotrocronología, es decir, el estudio de datación a través del origen y la evolución de las lenguas. En el siglo XX se produce
cuestión de extrema importancia, que es la revolución de las dataciones absolutas por el tema atómico. Se descubren los átomos, se estudia sobre los átomos y aparecen los relojes atómicos, el estudio isotópico, el estudio del ya conocido carbono 14 o el uranio torio. Evidentemente, cada una de estas cuestiones metodológicas no se puede aplicar al conjunto de todas las etapas, ni siquiera al conjunto de todos los materiales. Así que os voy a dar también unas poquitas pinceladas sobre estas cuestiones que tienen que ver con las dataciones absolutas. Como os dije hace un momento, por una parte estaban los calendarios históricos, que ya ofrecían datos absolutos, pero ahora tenemos unos métodos que van mucho más allá y que son mucho más aquilatados para periodos en los que no tenemos esos calendarios históricos. Por ejemplo, el carbono 14 que os avanzaba hace un momento. Solo se puede aplicar con fiabilidad para dataciones de menos de 50.000 años. Y no son muy válidas por el baremo que tiene porcentual de más o menos X años, no es interesante para aplicarlo de 400 años hacia acá, por esas oscilaciones que os comentaba. Y solo se puede realizar sobre materia orgánica. Entonces, aunque es muy conocido y normalmente en las noticias parece que se aplica a cualquier elemento, lo cierto es que se aplica fundamentalmente en madera quemada o madera o hueso, pero siempre sobre materia orgánica. Así que hay otros métodos para la materia inorgánica, por ejemplo la termoluminiscencia, que está basada en otros principios y se hace sobre material inorgánico y quemado. Por ejemplo, basándose en el porcentaje de pérdida de los electrones atrapados en una materia que ha sido expuesta al fuego, la cerámica, cuando es cocida, o el sílex quemado de algunos yacimientos, por ejemplo, del Paleolítico Medio, asociados a las industrias de los neandertales. Ambas, tanto el carbono 14 como la como la termoluminiscencia, pueden ser complementarias, ¿no?, para la datación de un yacimiento y del conjunto de objetos del mismo. Hay otros sistemas como la dendrocronología, que también aplicamos en los yacimientos para saber la datación absoluta de objetos o estratos. Está basada en los anillos de crecimiento de los árboles. Y si bien tenemos series hasta 8.000 años antes de nuestra era, aproximadamente, lo que también es cierto es que no se puede aplicar a cualquier árbol, porque las series que hay comparativas se realizan en sitios muy determinados. Tenemos seriaciones en Irlanda o en Alemania sobre pinos o sobre robles, pero no sobre otro tipo de árboles. Así que también tiene sus ventajas y sus limitaciones. Otro estudio muy importante de datación absoluta son las barbas. Barbas es un nombre nórdico. Lo que hace es datar los sedimentos de los lagos glaciares. Con cada deshielo, los sedimentos depositan en el fondo o en las paredes de los lagos, y eso nos permite hacer una datación de hasta 12.000 años de antigüedad aproximadamente. Y finalmente os quiero hablar del uranio torio, que es una cuestión de enorme trascendencia e importancia porque permite hacer dataciones muchísimo más antiguas de las que os he venido hablando hasta ahora, desde 500.000 a.C. a 700.000. Es decir, que nos permite hacer dataciones absolutas para yacimientos muy antiguos. Por ejemplo, los yacimientos más antiguos de la Sierra de Atapuerca se han tenido que datar a través del uranio torio. Sobre huesos, sobre conchas, sobre algunos otros elementos se hacen la resonancia electrónica de spin o las pruebas de potasio-argón, que nos permiten ir más allá de los 100.000 a.C. o incluso las huellas de fusión más de 300.000 a.C. En realidad hay muchísimos métodos, desde luego no son métodos arqueológicos, sino que son métodos que otras ciencias auxiliares
nos permiten a los arqueólogos utilizar para las dataciones de nuestros yacimientos. Y hay muchas veces en los que hay que combinar tanto los métodos de datación relativa como varios métodos de datación absoluta, y tampoco estamos hablando de una única muestra, sino que cada sistema tiene que aplicarse en una serie de muestras para ver las oscilaciones, las variaciones o cómo podemos calibrarlo y tener una documentación muchísimo más fiable para saber el origen y evolución de cada uno de esos yacimientos o de esos objetos. También se utilizan estos sistemas para detectar falsificaciones. Así se ha hecho con algunas de las cuestiones más problemáticas en el mundo de la arqueología, como el famoso cráneo de Piltdown, que resultó ser un fiasco, un fraude, o algunos otros elementos, ¿no? Ahora con los métodos atómicos es muy difícil poder engañar en este sentido. Y este breve repaso que os he hecho a través de unas brevísimas pinceladas es un trabajo tremendamente importante para conocer, como os decía hace un momento, el origen, la evolución, la seriación de todos esos acontecimientos que han ocurrido fundamentalmente en la prehistoria, pero no solo en la prehistoria, porque como os he dicho, hay algunos métodos que permiten acercarnos con cierta fiabilidad hasta casi 400 años del presente, y el presente no es el día de hoy, está fechado en 1950. Bueno, pues nada, espero haberos aclarado algunas cuestiones y os agradezco mucho el interés por el tema. Gracias.